9 alimentos que debes evitar si tienes hipotiroidismo y alimentos que sí puedes consumir. Entérate aquí en este video. Acompáñanos. Sabemos que hay ciertas cosas las cuales no debes comer, así como tampoco debes dejar de tomar tu medicamento para el hipotiroidismo. Las personas que sufren de hipotiroidismo pueden experimentar cansancio, pérdida de cabello, aumento de peso, sensación de frío, sensación de malestar y muchos síntomas más. El hipotiroidismo afecta del 1 al 2% de las personas en todo el mundo y tiene 10 veces más probabilidad de afectar a las mujeres que a los hombres. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Número 1. Debes evitar la soya y sus derivados. A pesar de que la soya es una leguminosa muy nutritiva, algunos estudios realizados en animales se observaron que las isoflavonas, el cual es uno de sus componentes, puede afectar a la tiroides al interferir en ciertos procesos hormonales. Hay un gran debate entre los investigadores sobre el tema. Unos investigadores creen que el exceso de soya puede causar hipotiroidismo y otros creen que solo las personas que tengan deficiencia de yodo y sean hipotiroideas al mismo tiempo deben evitar la soya. Otros estudios indican que el consumo de soya puede interferir en la absorción de los medicamentos para el hipotiroidismo, por lo que los investigadores recomiendan esperar al menos 4 horas después de haber tomado tu medicamento para poder consumir cualquier alimento de soya. 2 alimentos con base de soya son el tofu y la harina de soya. Número 2. Debes evitar el brócoli y otros vegetales crucíferos. Los vegetales crucíferos, como la coliflor, las coles de Bruselas y el brócoli, pueden interferir con la producción de la hormona tiroidea si tienes deficiencia de yodo y lo consumes en grandes cantidades. Los investigadores encontraron que comer muchos de estos alimentos pueden limitar la habilidad de la glándula tiroides de utilizar el yodo, lo cual es esencial para la función tiroidea normal. Si aún quieres comer estos alimentos, los puedes cocinar para reducir su efecto dañino sobre la tiroides, pero no te pases de los 140 gramos al día. Número 3. Evita el gluten. El gluten es un conjunto de proteínas halladas en el pan, en la pasta y en el arroz. Debería disminuir el consumo de alimentos procesados con trigo, cebada y otros granos. En un artículo publicado en mayo del 2017 en la revista especializada Conexiones Endocrinológicas, encontró que muchas personas con hipotiroidismo también tienen otras enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca. Aunque evitar el gluten no trata el hipotiroidismo, sí deberías hablar con tu doctor a ver si vale la pena eliminar el gluten de tus dietas o averiguar si tienes enfermedad celíaca. El gluten es especialmente dañino para las personas celíacas, ya que puede irritar el intestino delgado. Al momento de ingerir alimentos con gluten, debes asegurarte de que provengan de granos enteros y altos en fibra, ya que estos son ricos en nutrientes y ayudan a regularizar las funciones intestinales. Si decides consumir alimentos con gluten, se recomienda tomar tu medicamento para el hipotiroidismo unas horas antes o después de comer los alimentos ricos en gluten. Esto como una manera de evitar que no interfieran con la absorción de tus medicamentos. Si después de ingerir alimentos con gluten tienes dolor de estómago, hinchazón abdominal o vómito, debes acudir a tu médico para realizarte un análisis de sangre celíaca. Si eliminas los alimentos que contengan gluten de tu dieta, deberías evitar estos síntomas. Número 4. Debes evitar alimentos ricos en goitrógenos. Los goitrógenos
Son sustancias químicas que alteran la producción de hormonas tiroides al interferir con la captación de yodo de la glándula tiroides. Esto provoca que la glándula pituitaria libere más hormonas estimulantes de la tiroides o TSH, y esto causa un mayor crecimiento del tejido de la tiroides, lo que puede causar boicos o hipotiroidismo. Los goitrógenos pueden causar un boico, un agrandamiento de la glándula tiroides. Los alimentos que contienen goitrógenos tienen un efecto sobre las funciones normales de la glándula tiroides, como una droga antitiroidea, que en última instancia causa hipotiroidismo. Los alimentos que contienen estrógenos son los alimentos de soya, como el tofu y el adame, ciertos vegetales como el repollo, brócoli, col rizada, coliflor y las espinacas. Algunas frutas y plantas con almidón, batatas o camote, yuca y melocotones. Algunas nueces y semillas como el mijo, piñones y cacahuates. Teóricamente hablando, las personas con hipotiroidismo deberían evitar el consumo de alimentos con goitrógenos. Número 5. Evita los alimentos altos en grasa como la comida frita. El Centro Médico de Boston encontró que las grasas interfieren con la absorción de la hormona sintética de los medicamentos de reemplazo para el hipotiroidismo. Las grasas pueden interferir en la producción de hormonas tiroideas con normalidad. Elimina los alimentos fritos de tu dieta. También debes eliminar la ingesta de carnes grasosas, margarina, mayonesa y mantequilla. Número 6. Evita los alimentos altos en azúcar como los pasteles de chocolate. El hipotiroidismo puede provocar que el metabolismo se desacelere, por lo que el cuerpo engordará más rápido. Debes evitar alimentos altos en azúcar, porque estas calorías extras y sin nutrientes pueden provocar obesidad y complicaciones en tu condición. Al reducir la cantidad de azúcar en tu dieta, mejorará grandemente tu salud, bien sea que padezcas de hipotiroidismo o no. Número 7. Evita los alimentos procesados o congelados. Los alimentos procesados tienen mucho sodio, y las personas con hipotiroidismo deben evitar el sodio, porque tiene un mayor riesgo de presentar hipertensión arterial, y el sodio aumenta el riesgo de la hipertensión arterial. Deben limitar su consumo de sodio a 1500 miligramos al día, según la Sociedad Americana del Corazón. Los alimentos procesados tienen grandes cantidades de sodio, conservantes, azúcares y grasas, todo lo que las personas con hipotiroidismo no deberían consumir. Acostúmbrate a leer las etiquetas de los productos que compras en el supermercado, para que sepas lo que recibirá tu cuerpo. Número 8. Exceso de fibra de leguminosas y vegetales. Una dieta rica en fibra es muy bueno para tu salud intestinal, pero el exceso de fibra puede interferir con la absorción de la hormona tiroidea. Según las recomendaciones dietéticas vigentes, las mujeres requieren 25 gramos de fibra al día y los hombres 38 gramos. Será tu médico el que te determinará si mantienes estos números o los reduces. No debes dejar de comer fibra, solo que no lo hagas en exceso o que no lo hagas cuando tomas tus medicamentos. Espera unas horas después de tomar tu medicamento para la tiroides antes de comer alimentos ricos en fibra. Número 9. Evita tomar café 30 minutos antes de tomar tus medicamentos para la tiroides. Se sabe que el café puede bloquear la absorción del medicamento de reemplazo hormonal para el hipotiroidismo. Los medicamentos para la tiroides deben ser tomados exclusivamente con agua y esperar al menos 30 minutos antes de beber una taza de café o cualquier alimento. Así te aseguras que el medicamento haga su efecto de manera adecuada. Evita los suplementos de selenio y yodo. Debes evitar tomar suplementos de selenio o yodo al menos que te lo indique el doctor. Existen alimentos para curar el hipotiroidismo.
Por sí solos, los alimentos no curan el hipotiroidismo, pero al acompañar el tratamiento para el hipotiroidismo con una buena alimentación nutritiva, las funciones tiroideas podrían restablecerse y disminuir los síntomas de la enfermedad. ¿Qué alimento se recomienda para el hipotiroidismo? Los siguientes son 5 alimentos ricos en nutrientes que, además de mejorar tu salud, pueden beneficiar a tu glándula tiroides. Número 1. Come frutas y vegetales ricos en antioxidantes. Los tomates, arándanos y pimientos y otros alimentos abundantes en antioxidantes favorecen a tu salud y beneficiará a la glándula tiroides. Número 2. Come alimentos ricos en selenio. Incluir en tu dieta alimentos ricos en selenio como las semillas de girasol y las nueces de Brasil puede ser beneficioso para el correcto funcionamiento de las hormonas tiroideas. Solo es necesario consumir pequeñas cantidades de ellas. Número 3. Come alimentos ricos en zinc. De la misma manera que el selenio, el consumo de zinc puede ayudar a tu cuerpo a activar las hormonas tiroideas. De acuerdo a estudios médicos, el consumo de este nutriente ayuda a tu cuerpo a regular el TSH, hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona envía la señal a la glándula tiroides para que libere hormonas tiroideas. Las ostras, los mariscos, la carne de res y el pollo son alimentos ricos en zinc. Número 4. Come alimentos ricos en tirosina. La tirosina es un aminoácido empleado por la glándula tiroides para producir la hormona T3 y T4. Obténlos de la carne, legumbres y lácteos. Consulta a tu médico antes de tomar un suplemento. Número 5. Come alimentos ricos en yodo. Este es un mineral necesario para la producción de hormonas tiroideas, por lo que las personas que sufren de deficiencia de yodo pueden tener un mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo. Las algas marinas, los huevos, el pescado y los productos lácteos son ricos en este mineral. Recuerda que la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Un video que también te puede interesar es este. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días. Nos vemos en una nueva edición de Remedios Fácil 24.